Bienvenidos a una nueva conexión con nuestro Zohar semana a semana, que nos viene aconsejando paso a paso qué hacer, cómo están las energías en el universo, en el cosmos, en el espíritu, en el alma. Y en esta semana la porción de Terumá, que se extiende en la Torá desde el capítulo 25, versículo 1, al capítulo 27, versículo 23. Apenas 2 capítulos, pero sumamente profundos en el tema central que ellos abarcan. Pues si hacemos la secuencia desde que comenzamos el libro de Shemot, el Éxodo, donde las tribus de Israel, comandadas y liderizadas por Jacob, bajaron a Egipto. Allí fueron sometidas durante 210 años aproximadamente, y luego de las 10 plagas, con la intervención de Moshe y Aarón, fueron finalmente liberados. El faraón persiguió al pueblo, ocurrió el paso del Mar Rojo, los egipcios quedaron allí sepultados, y posteriormente el magno evento de la recepción de la ley, la recepción de la Torá, donde la humanidad comienza a disponer de un instrumento que lo va a guiar, lo va a orientar desde el punto de vista divino de cómo desarrollar ese camino, esa misión que individualmente cada uno de nosotros detenta. Y ahora ya tenemos la ley. ¿Qué hacemos con la ley? ¿Cómo conservamos la ley? ¿Cómo la llevamos a su expresión de ejecutar la ley, de que realmente se cumpla? Porque el sentido de la ley, que aparentemente es una restricción, es todo lo contrario. El sentido es desarrollar la armonía, el encuentro, el entendimiento entre las personas, el amor. Desarrollar todos esos aspectos son los que tienen intrínsecos detrás de cada una de las leyes. Los estudiosos de la Torá revisaron párrafo por párrafo, versículo por versículo y tema por tema, y dedujeron que en el contexto de los 5 libros de toda la Torá hay exactamente 613 mandamientos. Como decir, creer en el Creador, por ejemplo, como decir no robar, etc. 613 mandamientos, creced y multiplicaos, un mandamiento. Leyes concernientes a la agricultura, a la ganadería, no tanto por los
elementos en sí, sino el manejo. Cómo me relaciono, cómo me vinculo con mi semejante en esos aspectos, ya sea comercialmente o ya sea personalmente. Todos esos mandamientos están allí. No amarás a tu prójimo como a ti mismo, por ejemplo. Es un mandamiento, es una obligación, no es optativo. Y así sucesivamente, los rabinos encontraron de que hay en ese conjunto de 613 mandamientos, hay 248 que hay que realizarlos. Por ejemplo, comer el pan ácimo en la Pascua, en recordatorio de la libertad. Es un acto positivo, es un mandamiento positivo. Ahora, hay mandamientos pasivos que, con no hacerlos, lo estoy cumpliendo. Por ejemplo, no robar. Con no hacerlo, cumplo el mandamiento. Y encontraron que 248, dijimos, activos y 365 receptivos, pasivos, donde no haciéndolo estoy cumpliendo el mandamiento. En total, 613. Los maestros de la Kabbalah explican que ese número es exactamente las partes en las cuales está dividida el alma. El alma, la parte humana, la parte divina que se aloja en lo humano de cada uno de nosotros, si tiene 613 zonas. ¿Por qué 613? ¿A qué alude ese número? Hay una relación astronómica que nos indica que nuestro sistema solar está comprendido entre el planeta más lejano, que en este caso se correspondería en el contexto del árbol de la vida al Keter, y es Plutón. Plutón es el más lejano. Y de Plutón hacia la Tierra se desenvuelve la energía de todo nuestro sistema solar, donde nosotros estamos insertos y donde tenemos una correspondencia y un significado en ese contexto, a pesar de que frente a esas moles y a esas distancias nos vemos como pequeños. Sin embargo, tan pequeños, pero allí estamos insertos en ese contexto. Plutón desarrolla en su elíptica, en su vuelta alrededor del Sol, 248 años. Y la Tierra desarrolla en su vuelta alrededor del Sol 365 días. Y aquí vemos que aquello que consideramos eventualmente arbitrario, 613,
obedece a un contexto donde el ser humano se desenvuelve. Y ese contexto físico o astrológico está analogado al contexto espiritual. Y por lo tanto, el alma también está dividida, está seccionada, está alimentada por esas 613 partes. Y físicamente, ¿cómo podemos nosotros, a través de nuestros actos, a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra palabra, cómo podemos incidir en esa en ese magno espacio sideral, a través de mandamientos? Por eso son 613 mandamientos. Cuando nosotros consumamos cada uno de ellos aquí, en este plano y en este momento, estamos despertando una sintonía en una parte de ese árbol de la vida o de ese espacio donde se desarrolla la vida del ser humano. Por ello, la Torá en sí, como cuerpo, tiene tanta importancia para el ser humano, para su vida, para su desarrollo, para comprender y responder las preguntas que habitualmente nos realizamos en cada nivel diferente evolutivo en el cual nos encontramos. Y ahora ya vimos la importancia de la Torá, porque, en fin, la Torá va del microcosmos, desde nosotros, desde nuestros actos, hasta el macrocosmos, hasta lo que ocurre en nuestro sistema solar. Y más allá, realmente, astrológicamente y astronómicamente, todavía la ciencia no ha llegado, porque hay miles, 100.000 millones de estrellas similares a nuestro Sol, que están insertos en más de 100.000 millones de galaxias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, somos apenas un punto, nuestro sistema solar, y la Tierra, un punto azul en ese sistema solar. La Torá nos conecta con ese macrocosmos. Ocurre que, como científicamente todavía nuestra percepción, nuestros ojos no han llegado hasta allí, no podemos establecer las analogías, pero sí existen, sí están, donde en ese pequeño libro, allí tenemos resumida la historia de toda la creación. ¿Y qué hacemos? Ahora tenemos la ley. ¿Cómo nos conectamos con la ley? Conectarse con la ley significa conectarse con lo divino.
Y a partir de ahora, en las secciones de la Torá, nos va a explicar la Torá cómo establecer el nexo, la conexión, el vínculo con lo divino. Parece fácil, porque en nuestra cultura, ¿quién no cree en Dios? Bueno, hay científicos como Stephen Hawking, que escribió un libro sobre historia del tiempo y ha sido un destacado físico inglés del siglo pasado y actual. Él dice, científicamente, no sabemos del Big Bang hacia adelante, pero atrás del Big Bang no hay nada. Por lo tanto, Dios no existe. Así dice él. Sin embargo, hay un concepto cabalista interesantísimo, donde explica que la Torá es el cuerpo de lo divino. La Torá, por eso la honramos de tal forma, por su contenido y por lo que significa. Significa lo divino en sí. Por lo tanto, entender o querer decir de que el mundo está acá y lo divino está allá, está más allá, es una falacia, es un razonamiento, un engaño de la razón. La razón nos pone a veces esas evidencias tan claras, esos razonamientos, esos análisis, que decimos, bueno, esto es así, y escuchando su argumentación es así, Dios no existe. Pero qué importante es la trascendencia, el entender que más allá de mis capacidades, más allá de mis sentidos, hay algo más. Eso lo llamamos trascendencia. La mamá le dice al niño que juega con su balón rebotándolo sobre el piso, por favor, no hagas ruido porque estás molestando al vecino de abajo. El niño sabe lo que le dice. Mamá, yo nunca vi al vecino de abajo. Abajo no hay nadie. Sin embargo, esa era la limitante de ese niño. No había visto al vecino y por lo tanto el vecino no existe. Pero el vecino sí existe, porque es un edificio, el edificio está habitado. Y a lo mejor, en la mayoría del tiempo, el vecino no se encuentra allí, pero sí existe. La visión de la mamá es una visión trascendente. No lo he visto, pero sé, están todas las condiciones para que eso esté allí. No hemos visto a lo divino, porque nuestros sentidos son limitados, pero toda la estructura de la creación me lleva indefectiblemente a entender de que sí hay un creador, pero todavía nuestras limitaciones no han llegado a ese
a ese límite, a ir más allá. Pero espiritualmente, como tenemos alma, y esa alma comprende todo el universo, las 613 partes se conectan con el macrocosmos, podemos sentirlo a Él. Trascendentemente lo entendemos, lo comprendemos, lo sentimos. Y cada vez que hacemos estas prácticas, espiritualmente vamos elevando nuestra condición. Y es así como, comenzando este capítulo, dice la Torá, Daber el Bene Israel, habla a los hijos de Israel y dile, Beasu li mikdash, beshahanti betoham. Dice, y haréis para mí un santuario y permaneceré dentro de ellos. Hay aquí como una contradicción, porque háganme un santuario para permanecer en el santuario, no dentro de ellos. Lo que resulta que el santuario, el templo, la casa santa, es un símbolo, es una representación humana para llevar mis sentidos, mi mente, mi razonamiento a una trascendencia. Ver la casa santa, solamente verla, significaba para aquel habitante de esa parte de la historia, significaba una visión más allá. Igual que ocurrió cuando el pueblo de Israel en la montaña del Sinai podían ver las voces de la misma manera y de la misma condición. Y me haréis un santuario y permaneceré, no en el santuario, betoham, dentro de ellos, dentro de cada uno y uno. Cuando estudiamos la Torá, cuando desarrollamos estos temas del Zohar que significan la trascendencia del texto, porque el texto es como la visión del niño. Mira, esto es lo que hay, aquí está esto, lo que está escrito, pero ¿qué hay más atrás? ¿Qué hay en el piso inferior? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el piso superior? Y esto es lo que el Zohar, como Sod, como secreto, como conocimiento trascendente, llega a iluminar nuestras almas. Por ello es que el santuario, esa representación física, no es para decir aquí está la divinidad, sino es que cada vez que lo veamos, entendamos de que sí hay una divinidad y que esa divinidad, ¿dónde está? Dentro de nosotros. Sin embargo, el ser humano durante 5.000 años de historia se ha equivocado
a lo largo de esa cronología, porque ha considerado que lo divino tiene tiempo y espacio. Y no solamente eso, como tiene tiempo y espacio, me pertenece, es mío, tengo la razón, quiero, y ha establecido instituciones religiosas que, en lugar de crear instrumentos para traer conocimiento, desarrollo, luz a las personas, han creado estructuras para establecer el dominio, el poder. Como dijimos, el poder éticamente es neutro. Pero ¿cómo empleo el poder? Y allí está la diferencia. En la medida que mi seguidor no conoce, tengo más elementos para que no se vaya a otras tiendas, a otras aguas. Entonces, tengo que mantenerlo acá. ¿Y cómo hago? Hay dos formas, dice la Kabbalah. Una es por amor y otra es por temor, por miedo. Como cuando nacemos, el propio parto es traumático. Trae consigo varias cosas. Primero, venimos de un espacio donde estamos allí 9 meses, ya establecidos, ya estructurados. Creemos que eso es todo. De repente nos sacan. Y oímos a nuestra mamá, que es lo más conocido por el bebé. Pero de repente se llevan al bebé hacia una especie de lugar donde lo cuidan, entre comillas. Ese es el primer trauma, el abandono. ¿Qué pensamiento hay y existe en la mente de ese bebé? Si no es, oí a mi mamá y ahora ya no la oigo. ¿Qué pasa? Me ha abandonado. Y además, entra a un lugar nuevo donde hay mucha luz. Vengo de la oscuridad, ahora hay luz. No conozco nada, no sé nada. Todo esto trae temor, miedo. Y lamentablemente, estas instituciones religiosas se valen de esas debilidades humanas. Y entonces, en lugar de enseñar bajo la pedagogía del amor, enseñan con miedo, con temor. Si no haces esto, te va a ocurrir esto. Y mejor que lo hagas en este tiempo, porque si no, perdiste la oportunidad. Señores, el amor es una característica muy humana que, en la medida que el ser humano camina en 2 piernas, y eso significa crecimiento y evolución, ahora, cuando se vincula con su contraparte, ya sea masculino con femenino, femenino con masculino, tiene
nuevas oportunidades de no solamente obedecer al instinto sexual, sino también de ofrecer algo de muy adentro que parte ¿de dónde? Del alma. Y ese amor se va haciendo más grande en la medida que querramos que éste prolifere, que éste sea abundante, que éste sea próspero. Y por ello, qué importante en nuestras relaciones personales. Aquí hablamos de institución religiosa hacia los fieles. Ahora vamos a hablar de persona a persona. Qué importante que en esa relación y vínculo tengamos una relación de ganar-ganar. A veces expresamos frases que victimizan a la contraparte, a nuestra pareja. No hice esto por ti. Y mira cómo me sacrifico. Y ahora voy a hacer esto. Los suicidios, por ejemplo, siempre dejan una nota para culpabilizar, palabra muy fuerte en nuestra cultura, la culpa. Vamos a reemplazar culpa por responsabilidad y entender que todos los procesos humanos proceden de nosotros mismos. Somos los creadores y los responsables de nuestras películas. Por lo tanto, apartemos la queja, la molestia y vinculémonos con esa parte divina, con esa alma. Por ello, esos espacios donde se nos permite hacer eso se llaman templos, la contemplación. Cuando me siento en un momento donde me encuentro conmigo mismo, con mi silencio, con mi ser, con mi esencia. Eso es un templo. Y aquí lo que nos pide la sección de la Torá y lo que nos va a decir el Zohar es que hagamos de nosotros mismos un templo, un santuario, porque de esa forma la divinidad va a morar, va a posar dentro de cada uno de nosotros. Y no nos confundamos en que exteriormente se encuentra un lugar geográfico, material, que allí, mediante rituales, oraciones, rezos, etc., allí se desarrolla un conjunto que me va a permitir a mí motivarme, incentivarme para yo crear mi propio templo interno. Entonces vamos a ver qué nos dice nuestro protagonista de todas las semanas. ¿Cómo crear ese templo? ¿Qué condiciones? ¿Qué características? ¿Qué debo desarrollar? ¿Qué me corresponde asumir? ¿Cuál es mi responsabilidad para que ese templo, ese santuario
portátil en el desierto, donde se iban a trasladar las tablas de la ley, llamado Mishkan, representaba a cada uno y uno de los 3 millones de personas que acompañaban ese edificio, vamos a llamarlo así. Por lo tanto, es importante no confundir el mapa del tesoro con el tesoro. No confundir, no creer que la divinidad está en ese lugar. Entonces, por lo tanto, como ella está allí, yo voy para allá para conectarme. No necesito ir allí para conectarme. Los rabinos establecieron una máxima, una regla, Bejola Makom, en todo lugar, Asher Azkir et Shemi, donde hagas referencia, donde menciones mi nombre, Abo Eleja Uberachtija, vendré a ti y te bendeciré. Recuerdo que en una oportunidad, llegando a Tierra Santa, a Israel, mientras esperaba que nos entregaran las maletas, unos señores que estaban allí, señor, por favor, necesitamos el 10º para poder pronunciar la oración de la tarde. Sea usted ese 10º. Y allí mismo, 10 personas, un minyan, que se llama un quórum, nos reunimos y realizamos la oración de la tarde. No necesitamos ningún recinto especial. Allí mismo, en el aeropuerto, un lugar habitual, regular y cotidiano, que tiene una función muy importante, porque las personas entran y salen al territorio. ¿Y cómo hacer? Gran pregunta. ¿Cómo hacer de estos espacios, de estos lugares, una consideración santa, sagrada? Y lo primero que nos dice el Zohar es no mirar hacia afuera, mira hacia adentro, haz una introspección, ve hacia ti. Y curiosamente, la Torá exige que este santuario, que vamos a ver, ese Mishkan, donde va a posar allí la representación divina, la Shejina, ese santuario tiene que estar realizado, hecho, con la donación de todo el pueblo. Fíjense qué concepto más avanzado. A veces organizamos por razones de espacio una oración en la casa de alguien, porque acuérdense que donde llamemos a reunión, allí está la presencia divina. Solamente hay que convocar. Convocamos en casa de alguien, pero cuando esa casa pertenece a alguien, siempre hay quien tiene recelo. No me invitó, ¿cómo voy a ir? Y el no ir significa que no va a participar. Por ello, la Torá fue entregada en el desierto para indicar que no tiene dueño.
Y por ello es importante que los lugares de reunión, y este es el gran aprendizaje, pertenezcan a todo el grupo. Porque quien va, quien asiste, se siente parte de allí y no siente que es un invitado. Porque si es un invitado, puedo ir como no puedo ir. Pero si soy parte, siempre estoy humanamente y espiritualmente con el grupo, así no esté presente. Y lograr realizar ese templo, ese Mishkan, tiene que ser con el aporte de todo el pueblo. Y entonces, por eso la sección se llama Terumá. Terumá quiere decir una donación. Cada integrante del pueblo debería hacer una donación para que se pueda construir el tabernáculo que iba a contener las tablas de la ley. Pero esa construcción tiene unas reglas, una normativa, porque ese Mishkan, construir el Mishkan, construir esa casa santa, es igual que construir el mundo, pero a niveles microcósmicos. Eso es lo que significaba la construcción del Mishkan, donde sabemos primero que para construir nuestro templo interno debemos dar participación a quienes están alrededor nuestro, es decir, abrir esa egolatría que nos hace creer que somos especiales en el universo. Sí, somos individuos específicos, pero siempre creemos que somos los únicos y no. Estamos creciendo como raza humana al unísono, donde somos eslabones de una enorme cadena. Por lo tanto, para construir ese templo interno, ese corazón que cada latido va sintiendo la divinidad, para construir eso tenemos que participar en conjunto. Y no solamente participar, tenemos que donar, tenemos que sacar de lo que creemos que es nuestro, romper con nuestros apegos para poder entrar en el mundo de la espiritualidad. Por ejemplo, el mandamiento de la circuncisión es justamente ese concepto, es romper lo material para poder entrar en lo espiritual. Dos condiciones nos pide aquí el texto. Una, participación grupal y colectiva. Dos, abrirnos a dar, a entregar, a hacer reciclar, a romper con los apegos, a adoptar
nuevas conductas altruistas en nuestras vidas. Y otra cosa significativa que dice el texto, no es que puedo regalar cualquier cosa, no. Hay diferentes elementos, oro, plata, bronce, tintes de colores celeste, verde, lino, aceites, piedras preciosas, madera de acacia. Todo eso eran elementos específicos que cada uno debería donar, cada uno de los integrantes del pueblo de Israel. Y lo más significativo es que en total son 13. Y 13 es el número que me da la trascendencia de lo humano. 12 son las 12 tribus. Las 12 tribus son análogas a los 12 signos zodiacales, donde en esa rueda de aprendizaje el ser humano va haciendo su viaje por el cosmos, nutriéndose en cada encarnación de un aprendizaje diferente bajo todas las 12 influencias. Sin embargo, cuando me doy cuenta de que hay algo más allá, hay algo más arriba de esos 12 signos, cuando comienzo a tener una visión trascendente, como el caso de la mamá y el niño que golpeaba, que hacía ruido al vecino. Hacía una visión trascendente cuando la mamá, mira, no lo veo, pero ahí está, porque toda la estructura me dice que me habla y me dice que así es. De esa forma, el número 13 significa la trascendencia de la experiencia humana. Y por ello, encontramos que eran 13 los elementos que ellos deberían donar. Y de esa forma, ese acto significaba la apertura para que la Shejina, la presencia divina en todo el cosmos, también fuera partícipe y asumiera cada persona la conciencia de que ahí está, porque siempre está. Le preguntaron a un niño, dime dónde está Dios. Y él respondió, dime dónde no está. Él está en todo. Lo que ocurre es que no tenemos la conciencia, no nos reconocemos como tales. Y allí es la raíz y el origen de los desmanes, de los pensamientos negativos, de los apegos, de el odio, de la guerra y de todos los azotes que la humanidad hoy en día está sumida. Qué importante esta semana, donde vamos a concientizar quiénes somos, por qué somos así. Ahora, no solamente concientizar, vamos a actuar. Vamos a, primero,
sentir nuestro silencio, sentir nuestra esencia. Segundo, cuando nos conectemos con eso divino, vamos a entregar, vamos a dar. Tercero, vamos a ir más allá. Y de esa forma vamos a construir nuestro templo. Pero no podemos cerrar sin antes consultar, sin antes darle la palabra a nuestro protagonista de la semana. Vamos a ver qué nos dice. Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, y habló Hashem, el Creador, a Moshe diciendo: Daber el Bene Israel, habla a los hijos de Israel, Beijuli Terumá, y que tomen para mí una dádiva, que me den una dádiva. Y no solamente eso, Bezota Terumá, dice Me'et Kol Ish, Asher Devenu Libo, dice, esta donación va a ser tomada de cada persona, de acuerdo a la apertura del corazón. Muy bien. Rabbi Hiyá Patah. Rabbi Hiyá, alumno de Rabbi Shimon Bar Yochai, comenzó el discurso y dijo: Ki Yaakov Bahar Lo Yah. Israel lisjurató, un versículo en los Salmos que dice: porque Jacob, refiriéndose al pueblo de Israel, escogió a Yah. Yod-He es el nombre sagrado de la sefirá de Jochma, de la sabiduría. Israel lisjurató. El pueblo de Israel tomó al Creador como su querido. Muy bien. Kama Habibim Israel, Kamekul Shaberihu. Dice, cuán queridos son los hijos de Israel delante del Creador. De Itraebehu, que ellos lo quieren, que Él los quiso a ellos y se juntaron y se relacionaron con ellos, el Creador con ellos, y los constituyó en un pueblo, como está dicho, Uminke Ameja, que Israel Goy Ehad Baares, ¿quién como tu pueblo de Israel, una nación entre la tierra? Ellos lo quisieron a él y se relacionaron con él. Por eso dice donde comenzó Rabbi Hiyá, Jacob Bahar lo escogió. Y por otro lado, ya en esa poesía que hace Moshe antes de morir, donde dice que Helek Adonai amó, su pueblo es parte del Creador. Venatán Lishear Amim Sarim Moshlim Alehem. En la organización celestial, es decir, la administración, como se administra una empresa, también se administra el mundo, y hay jefes, gerentes, subgerentes, etc. El pueblo de Israel está
guiados directamente por el Creador. Y los otros pueblos, el resto de los pueblos, están guiados por sus ángeles que les sirven. ¿Y por qué esta diferencia? Porque es en esa organización tiene que haber alguien que instruya, alguien que eduque, alguien que publique y comunique esos valores divinos para que finalmente toda la humanidad entre en esa elevación, en esa vibración energética de contacto y conciencia con lo divino. Veu lakach lejelko et Israel. Así vemos como el Zohar nos dice que qué importante es el vínculo y la relación con lo divino. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Abriendo nuestro corazón, desde nuestro corazón, no desde nuestra razón, desde nuestro corazón, abriéndonos al sentir de la divinidad y entregándonos en la vida hacia el servicio, hacia su servicio. Pero como Él está en todos nosotros, no es diferente la consideración divina de la consideración humana. Un ser humano es un creador presente. Por lo tanto, el respeto, el servicio, la consideración debe ser igual, idéntica, que cuando asistimos a las casas santas, a los templos, disfrutamos de esa energía, pero también debemos y podemos llevar esa energía a la cotidianidad de nuestras vidas. Estos tres factores, estos tres valores, esta semana vamos a tenerlos en cuenta. Primero, en lugar de ver hacia arriba, veamos hacia nuestro corazón. Segundo, quitémonos las máscaras, las caretas que nos apegan a la materialidad. Y tercero, trascendamos en nuestra visión. Veamos más allá de, porque aunque los físicos digan que Él no existe, Él está allí. Hasta una nueva conexión con nuestro querido Zohar HaKadosh.